Bueno, vamos a resolver el ejercicio. A ver, ¿dónde está el micro? Ajá. El ejercicio número uno y número 2. Esto es muy informal, por lo tanto escucharán todo tipo de sonido de fondo, lluvia, automóviles, mis perros, las mascotas, todo por ahí. Así que no le pongan cuidado a la informalidad de este tutorial. Bien, como dije, vamos a resolver el ejercicio número uno y número 2, pero primero una breve introducción a lo que es una base de datos. Si tienen una lista de contactos, por ejemplo 10 contactos, se pueden resolver o se pueden guardar en una nota, en un Word, en cualquier editor de texto y no pasa nada. Pero cuando ya tienes 1000, pues ya es un problema hacer búsquedas, hacer extracciones de información, ordenarlos. Primero que ni siquiera los puedes ordenar a menos que lo hagas uno por uno y cada vez que entre uno nuevo, pues ala, a buscar y reordenar toda la lista. De ahí que algunos pues saltan a hojas de cálculos como Microsoft Excel, en donde pues hay manera de filtrar la información, organizarla, ordenarla y todo esto. Pero si de repente tienes que manejar a 1 millón de clientes, ya un poco exagerado, pero es para que nos hagamos idea mediante escenarios críticos, que es inviable trabajarlo con una hoja de tipo Excel. Se hace sumamente lento lo que vayas a hacer y cada vez que tienes que extraer información tienes que copiar y pegar y jugar con rangos y se hace totalmente intratable. Por eso es que aparecieron nuevos programas, softwares, que vienen en un CD, como dicen allá en un CD, o en un DVD, o como dicen allá en un DVD, que se instala en una computadora y son programas específicos para tratar la información en formato digital y que permite pues hacer los trabajos de una manera mucho más rápida, mucho más rápida. Es similar a como si quieres dibujar algo, ¿no? Puedes trabajarlo en un paintbrush o en un editor de imagen básico, pero no es lo mismo que trabajar en editores de imágenes especializados como el Photoshop o el Illustrator, que te permite crear efectos tridimensionales, agregar sombras, trabajar con capas, etcétera, ¿no? Pues esto es similar. Y bien, estos software pues se le llaman motores de base de datos o sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, veamos uno antes de entrar al Access. Vamos a ver dónde es que está. Por aquí lo tengo. El Microsoft SQL Server 2008, en este caso. Le doy un clic al manejador, se abre, ya lo tengo aquí instalado previamente. Lo abre y vemos que entonces es un programa de gestión de base de datos. En este caso el nombre es igual que el nombre de la máquina y tiene aquí una opción que se llama databases, que van a ser tus bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son contenedores de información. En este caso pues tenemos aquí varias bases de datos, por ejemplo ARAP, banco de datos, contabilidad, ¿no? Estudiantes, informes, matrícula, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes bases de datos y cada base de datos a su vez cuando la abrimos dentro tiene lo que le llaman sabe Dios quién está perdiendo una rueda por ahí. Tenemos las tablas y dentro de esta base de datos que se llama ARAP tenemos una serie de tablas, en este caso diferentes tablas con diferentes nombres. Vamos a ver por ejemplo la tabla de provincias. Dentro de ella si le damos seleccionar que quiero ver qué información tiene dentro de ella, pues entonces aquí vemos, ¿no?, esta tabla que se llama provincias, tiene el campo que se llama código de provincia, nombre de provincia, el nombre de la persona responsable de esa provincia y su documento nacional de identidad. Y cada uno de estos, el 1, el 2, el 3, el 4, son lo que llamamos registros, ¿no? Son registros que se van llenando en esa tabla. Y a su vez esta tabla trabaja con otras tablas más que a su vez están contenidas en la base de datos que se llama ARAP, la cual a su vez pertenece a todo el motor de base de datos que tiene un montón de bases de datos dentro de ella, ¿no? Entonces esto, si queremos abrir, por ejemplo, vamos a crear una base de datos nueva, una nueva base de datos. Esta nueva base de datos vamos a llamarle mi base de datos, le damos OK,
la crea. Aquí abajo está mi base de datos. ¿Okay? Y dentro de ella pues tenemos esta sección de tablas que no tiene ninguna. Tiene un sistema de tablas de sistema que esas son para otra cosa, pero tablas nuestras creadas por nosotros no hay ninguna, así que podemos crear una nueva. Le damos New Table o nueva tabla, en la cual entonces me pide que vaya creando las columnas. Las columnas son los campos de esa tabla. Vamos a crear algunas. Pues bien, aquí tenemos el DNI, que es el Documento Nacional de Identificación. Vamos a decirle que sea tipo varchar. Varchar significa que es tipo letras, ¿no? Ahí lo que va a caber son letras y números, pero son cadenas, son letras realmente. El nombre también va a ser tipo cadena. O sea que no es un número solamente o un decimal o una fecha. Es letras que vamos a poder escribir ahí. Aquí también. Aquí en cambio en edad, el tipo del campo va a ser tipo entero. Solamente quiero que sea entero, que no me admita letras. Solamente enteros, tampoco que me admita decimales. Entonces pues le defino aquí donde que estás, fg, aquí int, o sea que sea tipo entero, y el salario que sea tipo decimal. ¿Dónde estás? Acá. No solo que sea decimal, sino que además tenga una precisión de 2 decimales. Eso significa que va a tener un tamaño de 18 dígitos numéricos, de los cuales 2 se apartan para que sean 2 números decimales. Por ejemplo, un salario, 1.500.34 euros o dólares, ¿no? La edad, pues serán 35, 100, 20, 5, etc. El apellido, pues un nombre cualquiera, el nombre, un nombre cualquiera, y el DNI, pues también un string o una cadena cualquiera, ¿no? Entonces ya tenemos creado nuestras columnas o campos de la tabla. Esto es lo que le llamamos diseñar una tabla. Cuando le damos cerrar me va a pedir, entonces le digo que sí, quiero que me tal, y aquí me va a decir, bueno, si no le pones tú el nombre, le pongo yo el nombre de tabla 1, pero yo quiero ponerle un nombre, vamos a ponerle yo qué sé, clientes, ¿vale? O como dice en México, ¿sale? Le damos OK. Perfecto, y aquí abajo pues ya tenemos mi base de datos, que se llama mi base de datos, y dentro de ella he creado clientes, ¿no? Vamos a cerrar aquí. Si le damos diseño, es lo que acabamos de crear, los campos que tiene dentro, y si le damos seleccionar la información que tiene adentro, pues no tiene nada, ¿no? Está todo en blanco, no hay nada debajo. Entonces pues podemos crearle desde aquí, mediante la edición, vamos a crear ya unos cuantos registros, para que entendamos qué es eso de registros. Bien, hemos creado un primer registro. Ahora vamos a crear un segundo registro. Bueno, continuamos. Vamos a poner otro DNI. Estos son DNIs o documento de documentación de identificación nacional de Panamá. Así que no se extrañen lo raro que sean. Y bueno, ya tenemos dos registros. Vamos a cerrar aquí. Perfecto, ya tenemos entonces nuestra tabla clientes. Si vamos a ver cuántos registros tiene dos registros. Y si vemos el diseño, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. ¿Okay?
Entonces tenemos la tabla, tenemos nuestra base de datos, dentro de la cual ella ya tiene una tabla, dentro de la cual pues tenemos 5 campos y tenemos en total 2 registros, ¿no? 2 registros. Bien, asimismo también podemos crear una nueva tabla, ir poniéndole los campos, ¿no? Y luego llenándolos con los registros. Pues bien, esto es lo que llamó el SQL Server 2008. Es una base de datos corporativa, está diseñada para estar en una computadora central y tiene la capacidad de poder pues manejar miles de accesos simultáneamente sin ningún problema. En cambio hay otras bases de datos que no tienen esa capacidad de trabajar en red de manera tan voluminosa, con mucha gente trabajando sobre esa base de datos. Son más pequeñas para uso de usuario de una sola computadora. Entre ellas pues tenemos un motor de base de datos conocido que se llama el Access. Es para bases de datos más pequeñas. Estamos hablando de miles de registros, pero no tantos, millones, ni tiene la capacidad de poder trabajar con tantas personas a la vez. Vamos a ver Access, eso lo buscamos acá, Microsoft Office, Microsoft Access, abrimos, perfecto, ¿está bien? Nos vamos donde dice nuevo y vamos a abrir una nueva base de datos. Acá, como ven, le tenemos que poner el nombre a nuestra base de datos. Ok, se llama mi primera base de datos. Tenemos que seleccionar el path o dónde vamos a guardarla. Le damos aquí clic. Vamos a la carpeta donde quiero que se guarde. Almacén 11. Ups. Base de datos. Aquí lo vamos a guardar, ¿no? Como ven, en disco duro C, en la carpeta almacén 11, en la subcarpeta llamada base de datos, se llama mi primera base de datos, le doy a aceptar y aquí abajo, debajo del nombre del archivo, abajo aparece almacén 11, base de datos, ahí es donde se va a crear mi base de datos. Le doy clic crear, ok, y ya la hemos creado. Aquí arriba mi primera base de datos y él crea una tabla nueva por default. Creo una tabla nueva, pero vamos a crearla nosotros mismos para saber cómo se crean. Vamos a eliminar esta, le vamos a aceptar. Bueno, no te la va a permitir, te obliga a que sea una. Bueno, pero vamos a cerrar esta, vamos a crear una acá. Nos vamos a la opción crear, vamos donde dice tabla, perfecto. Y pues bien, le ponemos clic derecho y vamos a ir donde dice vista de diseño. Te pide la tabla cómo se va a llamar, vamos a llamarle clientes. Listo. Él genera un campo que se llama autonumérico. Autonumérico es que cada vez que creas un nuevo registro, él le va poniendo el 1, luego el 2, luego el 3, el 4, lo hace automáticamente, no tienes que hacerlo tú. Si queremos lo eliminamos, pero en este caso vamos a dejarlo para que bueno, el profesor posteriormente le explique qué consiste eso. Bien, vamos a ponerle lo mismo que el anterior. Como ven, estamos construyendo nuestros campos. El DNI va a ser tipo texto, vamos a dejarlo que sea tipo texto. El nombre también tiene que ser tipo texto. El apellido también, pero la edad sí, vamos a escoger que sea un entero, en este caso numérico. Y salario también va a ser numérico. Aquí en edad, tamaño, si nos fijamos aquí, abajo donde dice tamaño del campo, entero largo, lo dejamos ahí. Pero aquí donde dice el salario, yo no quiero que sea un entero, le doy clic y vamos a ponerle que sea decimal. Decimal del tamaño 18 y escala vamos a ponerle 2 para que solamente me admita 2 decimales, ¿no? Y listo. Ya tenemos nuestros campos desarrollados, tenemos nuestros nombres de los campos y el tipo de cada uno, ¿no? ¿Vale? Le damos a cerrar.
Le damos así guardar y ya tenemos nuestra tabla de clientes. Bueno, podemos crear otra tabla. Vamos aquí a crear tabla. Recuerden darle clic derecho, vista de diseño, nombre de la tabla. Puertos, le damos a aceptar y empezamos a crear nuestros campos. Bien, para que estemos claros, todo este rollo de las tablas nunca empiecen con un número, o sea, no pongan, inicien con un número, el nombre del campo, no lo separen en espacios, tampoco, eso no se puede hacer. No utilicen la ñ porque se van a enredar y tampoco usen la tilde. Por ejemplo, aquí océano, alguno muy minucioso dirá, ¿lleva una tilde ahí? Pues no, no lleva ninguna tilde, para que no se enreden. Se puede hacer, no hay ningún problema, pero tienen que tener cuidado porque no en todas las plataformas lo aceptan así tan fácilmente, sin una configuración previa, la cual ya es algo un poquito más sofisticado, ¿no? Entonces aquí en el código puerto vamos a ponerle número. Aquí abajo está entero largo, vamos a dejarlo que sea un número entero largo, por lo tanto no permitirá decimales, solamente números enteros. El nombre que sea texto, la provincia texto y el océano texto. Vamos a darle aquí a cerrar. Le damos sí. Y ya tenemos las dos tablas, el cliente y puerto. Para que no esté así separado, lo que podemos es ir acá donde dicen todas las tablas. Seleccionamos tipo objeto. Y ya, entonces de tal manera que las tablas y los puertos me aparecen pues de esta manera unificada, ¿no? Y bueno, esta ha sido una pequeña introducción en qué consisten lo que es la base de datos de manera muy rápida, y continuamos luego ya entrando a lo que es la tabla del ejercicio, entenderlo un poco y empezar a hacer la tarea.